Hola amigos, soy Sergio Dufour y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos, nuevo vídeo, nueva semana, estamos de vuelta en el canal de la Mandanguita. Y como siempre, daros las gracias por todo el apoyo, por todas las visitas, aunque debería ir mejor, pues sabéis que necesito billets. Y ya sabéis, código descuento, Dufour en mamúsculo.com para recibir todo lo que necesitéis de suplementación, bueno, el rollo, la turrita que siempre os doy, y CBD fresquito en bobbygreen.com. Enlace más código. Bueno, y vamos con el vídeo de hoy. Vídeos que de vez en cuando me gusta hacer, vídeos que tengo ahí para cuando la comunidad está un poquito tranquila, para cuando no hay temas que puedo usar para sacar yo mi propio tema. Pero son vídeos que sé que os gustan también, porque bueno, es hablar un poco de preparaciones antiguas, de cómo se hacían las cosas antes, y vamos a hablar del que para mí ha sido el culturista, bueno, para mí, para la mayoría del mundo, ha sido el culturista más loco de la historia, que fue el británico Johnny Fuller, deportista de los 80, que llegó a tener un gran físico. Habría que ver quién estaba más loco, si Steve Michalik o Johnny Fuller, pero en este caso nos vamos a centrar en el británico. Como digo, Johnny Fuller. Johnny Fuller, que iba a ser competidor del Olympia, quedó 2 veces en octavo puesto. Hay que poner esto un poquito en contexto. Antiguamente el Olympia era líneas de competición pues, de 30 tíos, era muy complicado ir al Olympia, había que ser campeón del mundo. Sí que es cierto que se podían ir de varias federaciones. Ir al Olympia implicaba tener mucho nivel. Por tanto, Johnny Fuller fue un deportista de mucho nivel. Estuvo muy bien rankeado en la liga profesional, sin llegar a ser un top, pero bueno, hasta que se tuvo un desgarro en el pectoral, un desgarro completo, lo cual ya le condicionó muchísimo. Tenéis que entender que, vamos a ver, siempre se habla de los 90 como la era de los monstruos, pero yo creo que de los 80 habría que decir, y Johnny Fuller en este caso de los 80, que fue la era en la que el culturismo se democratizó, por así decirlo. ¿Por qué digo esto? Porque hasta los 70, la era de los 70, hablo de competidores, Johnny Fuller obviamente empezó a entrenar en los 70, pero cuando hablamos de competidores de los 70, la competición estaba reservada para genéticas muy concretas, estructuras muy concretas, ¿sabéis? Eran líneas más homogéneas, cinturas muy estrechas, más V, lo que hoy en día sería el clásico, sería la era de los 70. En los 80 se empezó a ver que había culturistas que si bien no tenían esa genética tan privilegiada, si bien no tenían esas estéticas, sí que es cierto que complementaban con una gran dosis de trabajo y con muchísimos conocimientos. Creo que en los 80 lo que llevó al culturismo fue el conocimiento, ya la importancia de la nutrición, se empezó a hablar de proteínas, se empezó a hablar de nutrientes, se empezó a especificar mucho, por qué no decirlo, también en la cuestión de la química, y se empezó a profesionalizar el entreno o buscar diferentes vertientes del entreno. Hasta ese momento todo era wader, pero bueno, ya había algo de heavy duty y tal, pero en ese momento ya se comenzó a diversificar el entreno y muchos empezaron a hacer pruebas. De estas pruebas, y hay que darle muchísimo valor, que ahora no suenan, como en el caso de Johnny Fuller, a alocadas, a disparatadas, vais a ver que vamos a extraer muchísimas cosas que hoy en día forman parte del culturismo. Porque los culturistas de los 80 sí que aportaron eso, o sea, muchas cosas que luego ya bien fundamentadas, bien estructuradas y demás, forman parte ya de la cotidianidad que es el culturismo de hoy en día, o como lo entendemos hoy en día la mayoría de nosotros. Perdonad que estoy un poco refri, se me cae la vela. Entonces, como digo, hay que poner mucho en valor lo que hacían, porque además era gente que daba un poco valor de ciego, ¿vale? En el caso de Johnny Fuller, por ejemplo, pues había notas, antes de ponernos en faena con él, todo el mundo coincidía que era un tipo muy adelantado a su tiempo, que era un tipo con unos enormes conocimientos. Era un tipo que además, por ejemplo, como nota anecdótica, tenía un amigo que era farmacéutico y él ya le pedía que le dosificara los aminoácidos de forma separada y tal. Ya había suplementos de aminoácidos, pero él iba a la farmacia, se los dosificaban de forma muy específica y tal. Era un tipo que hacía muchísimas pruebas. Otra anécdota que tenía Johnny Fuller es que en el año 85 se encontró con Dorian Yates, conocía a Dorian Yates llevaría un par de años entrenando, y Johnny Fuller, por los conocimientos que albergaba Dorian Yates, comentó que era un mentiroso, que era un tipo que era imposible que llevara 2 años entrenando, y menos en Inglaterra, que probablemente había sido un tío que había estado entrenando en Venice y que venía con esos conocimientos. O sea, daros cuenta de todo lo que era el culturismo de esa época. Y bueno, vamos con la faena a ponernos en detalles, que sé que es lo que os gusta cuando entramos en este tipo de detalles. Vamos a hablar de la química. No se sabe mucho de la química, ten en cuenta que en esa época la química sí era bastante tabú, no se hablaba prácticamente de la química, entonces
no sabemos muy bien de cómo la estructuraba Johnny Fuller. Sí que destacaba, antes de ponernos a hablar, que perdonad, el físico de Johnny Fuller era un físico muy atípico para la época, era un tipo muy duro, con muchísima densidad muscular, era grande para la época, pero estructuralmente era bastante feo, sus inserciones eran complicadas, pero un tipo con una dureza y una vascularidad que en ese momento tan solo podían portar él y Riz Gaspari, probablemente, ¿vale? Como digo, de la química no sabemos mucho de cómo lo hacía, sí que es cierto que tenía un físico muy extremo, pero ya, yo sabéis que siempre he dicho que se pone mucho el ojo en los... no, como tiene un físico extremo, toma mucho, es una gilipollez, ¿vale? Al final ahí entra mucho la composición corporal de cada uno, el tipo de músculo que tenga cada uno, la prevalencia que tenga cada uno, entonces al final, incluso el tipo de entreno, al final... no porque un tío, no Brad Warren quiere decir que tome más que un tipo que sea más bonito, más estético, es una gilipollas, por poner un ejemplo. Pero bueno, lo que sí que nos llegó hasta nuestro día de hoy, y sigue siendo algo que provoca bastante histeria, por así decirlo, era la dieta de Johnny Fuller. La dieta de Johnny Fuller era una auténtica locura. Era una auténtica locura. Para que entendáis, era una dieta, él los 3 primeros días solo comía proteína, pero absolutamente solo proteína. Empezaba la dieta el lunes, y el lunes se centraba en carne roja, cordero y caballo. Llevaba a comer unas cantidades enormes de comida. Pues hablamos de que llegaba a meter 1000 gramos netos de proteína, lo cual vendrían a ser unos 4 kilos de carne. El segundo día se centraba en el pollo y el pavo, y los huevos, perdón, el pollo, pavo y huevos. Y era lo que se limitaba a comer también durante el martes. El miércoles pasaba a los lácteos, tomaba mucho queso, yogur, bebía leche entera y comenzaba a tomar pues, los batidos de proteína del momento. Hasta ese momento, estamos en miércoles y todavía no había tomado un gramo de carbohidrato. El jueves y el viernes ya metía carbohidratos, ¿de acuerdo? Se centraba principalmente, metía alguna verdura, se centraba principalmente en el arroz y la pasta. En esa época se comía muy poco pan, es cierto que los culturistas en ese momento tenían mucho miedo al pan, hoy en día se hace mucho uso de pan, pero en esa época era básicamente arroz, pasta y patatas, lo que se venía a comer, y era lo que comía. Tanto comía que eran como 4000 calorías al día, ¿vale? O sea, metía una cantidad, una burrada de comida. Si estáis viendo, aquí lo que está haciendo no hay más ni menos que lo que hoy sería un refit. Está haciendo una carga, una supercompensación de glucógeno. El tío ni tendría nombre, ni sabría muy bien lo que estaba haciendo, pero sí que es cierto que él comentaba que notaba una enorme capacidad, debería tener mucha sensibilidad a la insulina, que había promovido con los días en los que no estaba tomando hidratos, y eso le hacía, él comentaba que se llenaba muchísimo esos días, que se era muy pleno, muy duro y demás. Ya os digo, se tiraba 2 días en los que metía unas 4000 calorías al día proveniente de carbohidratos. Y ya llegábamos al sábado, y el sábado lo que hacía era su día trampa, pues otro concepto muy actual, que sea el refeed y demás, y ese día comía todas las porquerías, helados, dulces, hamburguesas, pizzas, tanto así que llegaba a 15.000 calorías al día. Como veis, son conceptos que hoy en día están muy perfeccionados, es decir, un día de comida trampa, un día de hidratos más altos, al final diferentes fuentes de proteínas, si os dais cuenta son conceptos que hoy en día hemos ido perfeccionando, pero el tipo ya más o menos se vea que dentro de esa locura y ese caos que se ve, bueno, caos no, porque es un caos organizado, ¿vale? Sí que se veía que había algo, ¿vale? O sea, sí que se veía que había un porqué, ¿vale? Y el último día, el domingo, y aquí viene otro concepto actual, hacía ayuno. Todo el día se limitaba a tomar infusiones y a beber un poco de agua. Y eso era cómo funcionaba. El lunes volvía a lo mismo y así. Si os dais cuenta, aquí hemos hablado cosas que hoy en día tenemos completamente súper normalizadas, que es variar la fuente de proteína, días de carga, días de trampa, en fin, conceptos que tienen súper variados. Además, su concepto de batido, que era algo que hacía siempre a medianoche, se levantaba y se metía un hígado entero de ternera y lo pasaba con la batidora, con agua y se lo bebía. Ese era su batido de proteína. Era un tipo que confía. En esa época se usaba mucho los órganos, los tejidos glandulares y demás, porque se le atribuían diferentes propiedades, ¿vale? Se suponía que si comías lo que aquí llamamos criadillas, que son testículos, pues te elevaba la testosterona, el hígado te daba proteína, que al final funcionaban un poco así, de forma un poco holística, pero oye, sus razones tendrían. Esto en cuanto a la dieta, que como veis, pues oye,
más allá de entrar en valor, sí, bueno, sí en valor, lo que es cierto que es bastante loco. O sea, yo no me imagino un día entero comiendo carne roja, 4 kilos de carne roja, al día siguiente pollo, al día siguiente lácteos, no me veo, ni creo que nadie hoy en su sano juicio lo haría. Pero el tío lo hacía y objetivamente le iba bien, que yo creo que al final ese es el fin del culturismo. Si tú lo que estás haciendo te va bien y se te ve bien, oye, cojonudo, pues para adelante. Sabéis que el culturismo para mí es la búsqueda del perfeccionamiento físico en primer orden. Que luego hay salud, mejor, pero el culturismo lo que busca es el aspecto. Vale, esto en cuanto a la dieta. Vamos al entreno. En entreno, en esa época había varias corrientes de pensamiento. Sí que es cierto que la mayoría iban a volúmenes altos de entreno. Se entrenaba mucho. En esa época, mucho, pero muchísimo. Pero una vez más, el bueno de Johnny decidía ir un paso más allá. Si en ese momento se estaba trabajando unas 20-25 series por grupo corporal, que no es poco, el tipo metía entre 70 y 80 series de grupo diarias. O sea, entrenaba todos los putos días, menos el domingo, y era como funcionaba. Hacía 70 series. Podía cogerte un ejercicio de brazo, más o menos funcionaba pues eso, hacía 10 series por ejercicio aproximadamente. Diréis, bueno, pero ¿cuánto? Bueno, quizás no fueran muchas repeticiones o quizás no. Más o menos se mantenía en un rango de repeticiones de 30 repeticiones por serie, lo cual hacía que al final el volumen de entrenamiento fuera una barbaridad. Y dicho las series y dicha la repetición y tal, diréis, bueno, pero no entrenaría muy pesado. Pues tampoco, entrenaba absolutamente pesado, tanto era así que la gente que intentaba entrenar con él no le podía seguir el ritmo de los kilos que metía en series de 30 repeticiones. Era un auténtico portento, era un auténtico animal de naturaleza y era un culturista, pues como digo, fuera de lo común, tanto en conocimiento como en locura, como en saltar umbrales, que era algo que era muy típico en esa época. En esa época había culturistas que, como he dicho antes, sin una enorme dotación genética, llegaron muy lejos en base a conocimientos. Otro ejemplo muy claro es el de Rick Gaspari, del que algún día hablaremos, Steve Michalik, que es un poco anterior, que fue uno de los primeros grandes gurús de deportistas de competición, y al final eso hacía, como digo, que el culturismo llega a un punto en que pasó de ser un coto cerrado para exclusivamente a físicos muy concretos, con una genética muy concreta, con un aspecto y estructuras muy típicos, a verse como es el culturismo en los 80. Si veis un Olimpia de los 80, veréis que hay, a mí particularmente, son los Olimpias que más me gustan, los de los 80, vais a ver que hay un mogollón de tipos diferentes, altos, bajos, estéticos, grandes, pesados, los hay de todas las formas, porque el culturismo, como yo, se abrió un ramillete y ya dejó de ser única y exclusivamente para superdotados genéticos. Lo dicho, para mí Johnny Fuller, un auténtico referente. A mí sabéis que soy un fanático de estas historias del culturismo, que me gusta ese punto freak, tanto de físico como ese punto de locura, que creo que siempre va a ser muy importante mantener. No estoy diciendo que hagáis esta locura hacia él, pero siempre está bien ese punto extremista. El culturismo necesita extremo, como decía el bueno de Dorian Yates, la moderación es sinónimo de fracaso y creo que hay que llevar siempre... no estoy hablando de química, creo que hay que llevar siempre dentro del culturismo las cosas al extremo, a las cotas máximas, porque yo creo que es así como se va a ir agotando, por así decirlo, tu umbral, y va a ser cuando llegues a tope de todo lo que puedes dar. Y este ha sido el vídeo del bueno Johnny Fuller. Sin más me despido de nuestro culturismo. Hasta la vista, amigos.